cubo e incubo lo vamos a hablar el día domingo, para que podamos estar todos atentos a la enseñanza. Y va a ser una enseñanza muy poderosa, porque nos va a ayudar mucho a entender más el mundo espiritual. Quiero ahora enseñar sobre cartografía de la mente. Hay espíritus que entran a través de una contaminación hacia una mente, y por eso es que es importante conocer cómo actúa y cómo contamina a las personas. Siempre es importante conocer que el enemigo va a atacar siempre en la mente, es lo primero que ataca. No va a atacar el cuerpo, no va a atacar el alma, va a atacar primeramente en la mente a través de un espíritu, porque todo espíritu va a entrar en una mente. Cartografía de la mente. Cuando hablamos de cartografía, principalmente cartografía se utiliza en lo que es un arquitecto, alguien que diseña. Es una cartografía que es para poder visualizar un mapa y colocar líneas, antecedentes, trazar línea y conocer diferentes. Es un mapa de algo, una cartografía. Del griego, carpes es una cartografía de la palabra carpes, palabra compuesta, significa mapa. Y grapein es escribir. Cartografía está hablando de un mapa, que nosotros podemos escribir un mapa. Esto es el mundo espiritual, porque nadie ha podido hacer realmente una cartografía del cerebro, porque es imposible, con todas las funciones que tiene y todos los ataques, pero sí podemos dar algunos antecedentes de cómo el enemigo puede entrar a través de esta cartografía, porque nosotros podemos escribir. Cuando hablamos de cartografía de la mente, es escribir un mapa. ¿Y qué es hacer un mapa? Escribir con líneas, con trazos, los lugares, las distancias, de un lugar a otro lugar, de una ciudad, de una comuna, de un país. Eso es escribir, es un mapa, como podemos ver ahí en pantalla. Y nosotros en el cerebro también podemos escribir un mapa al mundo espiritual. Por eso que es cartes, que es mapa, y grapein, que es escribir. Podemos hacer una cartografía. La cartografía es la ciencia que se encarga de los trazados y estudios de los mapas geográficos. Eso es una cartografía. Pero también podemos hacer una cartografía encargada de trazar los estudios de los mapas geográficos, pero de la mente. Hay cartografía física y una espiritual. El enemigo solo puede tomar ventaja si se lo permite una persona, o si se le da el derecho legal. Otra ventaja que usa también el enemigo es la ignorancia, el no saber, el no escudriñar. Oseas 4:6, el pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es que es muy importante en que, aunque quizás hayan temas muy potentes y usted no maneje toda la información, porque a veces vuela el cerebro y muchos están recién rumiando el tema, pero lo importante es que eso su espíritu ya lo recibió. Y como su espíritu lo recibió, en cualquier momento se va a activar lo que usted ya aprendió. Mire qué importante eso. Por eso no digas que yo no entiendo, que es muy impotente o que es muy profundo. No, su espíritu es espíritu, y el espíritu, el que se está dando la enseñanza de la profeta mayor, está en su espíritu. Eso significa que en cualquier momento se va a activar lo que usted a lo mejor en su mente humana no entendió, pero su espíritu lo entendió. Por eso es que es bueno ser estudiante, aprender, para no ser ignorante. La cartografía espiritual es la investigación de cada ciudad. Investigar, trazar. Cartografía también se puede hacer una cartografía en el mundo espiritual. De ejemplo, yo me recuerdo que antiguamente, no sé si ahora se hará eso, que habían gente que tomaban la ciudad y empezaban a colocar, a escribir los lugares más conflictivos del barrio, o de la ciudad, o de su comuna, o de su país, o de su barrio, y empezaban a colocar los lugares más conflictivos. En este lugar, en esta calle, en un mapa. Ahí en ese mapa colocaban: aquí hay drogadicción,
en este lado hay prostitución. Acá siempre hay robos, asaltos. Aquí trabajan con hechicería. Aquí siempre hay muerte. En este lugar venden droga. Ese es una cartografía. Y se hacía esto, un trabajo muy arduo, de mucha investigación, y luego se llevaba eso a una oración por la cartografía espiritual. Mire qué importante eso. Creo que eso ya se ha perdido. No sé si alguna vez usted ha escuchado esto de la cartografía espiritual, pero me recuerdo mucho tiempo atrás que eso se hacía muy constante cuando se empezaba a hacer de las primeras guerras espiritual. Mucha gente que le gustaba y estaban aprendiendo guerra espiritual, se hacía todo esto. ¿Para qué se hacía? Para que todo el grupo de intercesión podría localizar, como dice también ahí, cartografías, ayudar a localizar las fortalezas de las tinieblas, dónde están los fuertes, para poder la cartografía revelar los ambientes espirituales más que físicos de los lugares donde estaban contaminados. Y ahí luego se oraba, se ministraba, o reprendía las diferentes cartografías del diferente mapa y se hacía una limpieza al mundo real o al mundo espiritual. Eso es una cartografía. Pero hoy, como estamos hablando de una cartografía en la mente, es lo mismo, porque hay cosas que tenemos nosotros en la mente que se llaman fortaleza. Y vamos a analizar un poco el tema. El reino de las tinieblas comienza con una batalla siempre en la mente a través de los sentidos, 5 sentidos. ¿Por qué comienza en tu mente? Porque tú eres tu mente. Entonces, como tú eres tu mente, el enemigo siempre te va a atacar en tu mente para que no puedas tomar dominio, poder y autoridad sobre algunas áreas del mundo espiritual. Por eso es que muchas personas dicen que no puedo, que no creo, me cuesta memorizar, me cuesta hacer esto, en que no creo que voy a predicar, no creo que voy a enseñar, no creo, y empiezan con una negatividad muy profunda en su mente. Porque ¿quién está actuando ahí? El enemigo, colocándole a través de la mente pensamientos negativos. Su mente es lo que piensa y es lo que siente y también es lo que decide. Pero el enemigo quiere que tú pienses lo que él quiere. Hay un 1% que es cuerpo y un 99% que es mente. ¿Por qué un 99%? Porque no solamente el cerebro piensa, sino el corazón y también el intestino. Gran parte de todo el cuerpo es mente. Y no lo tome mente del cerebro, hablo de mente ejecutable. ¿Por qué? Porque todos los órganos tienen memoria. Todos los órganos tienen memoria. Lo hemos visto también en otras clases cuando hablamos sobre cuando una persona puede dar un órgano a otra persona, después esa persona tenía lo mismo que la persona había fallecido y le entregaron un órgano a otra persona. Eso es que los órganos tienen memoria, tienen pensamiento, tienen también decisiones. Entonces, solamente un 1% es cuerpo, materia, físico, pero hay un 99% que es mente, y ahí es donde nosotros tenemos que canalizar todo eso. Por eso que como tú te veas, te verá tu enemigo. Esto es importante, saber de que el enemigo siempre va a tratar de entrar con alguna manipulación, con alguna área de contaminación, y ahí donde nosotros tenemos que saber de que como según lo que nosotros pensemos, en eso nos vamos a convertir. Tú eres según cómo te mires, según cómo tú pienses, como tú te veas, te va a ver el enemigo. Por eso que tú, si vienen pensamientos negativos, no diga al débil, fuerte soy, son más que vencedor y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Empezar a citar la palabra, escrito está, empezar a citar la palabra, porque el enemigo va a tratar de manipular tu mente con pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos te pueden llevar a que él tome el control de tu mente. Cartografía de la mente. Lo aplica Proverbios 23:7. Porque cuál es el pensamiento en su alma, tal es él. La versión Jerusalén de 1976 dice: porque eres según lo que calculas en tu interior.
Se fija que nosotros somos lo que tenemos, lo que calculamos en nuestro interior, ese es nuestro comportamiento, ese es el ser real. El ser real no es lo de afuera, porque el ser real de afuera no es real. A veces ese ser nos engaña. Creemos que la persona está haciendo un tipo de comportamiento, pero al final eso nos puede engañar. Entonces es importante saber quiénes somos. La versión LPD dice, porque en realidad como piensas dentro de sí, o sea, como piensas tú dentro de sí, eso eres. Eso es tu comportamiento, eso es lo que tú eres, eso es lo que tú sabes. Hay una versión BTX que dice, porque según piensa su alma, así es. Según como tú pienses, como tú te comportes, como tú lo declares, lo que tú declares, eso es. Ahí aplica también la palabra, llamar las cosas que no son como si fuesen. El enemigo siempre va a trabajar con pensamientos negativos en tu mente. Por eso que tienes que rechazar los pensamientos negativos. Porque si uno no rechaza un pensamiento negativo, el enemigo lo va a tomar con derecho legal y va a poder entrar. Gran parte de las personas son atacadas porque en su mente hay una negatividad. Que no pueden, que no van a alcanzarle algún plan, algún propósito. El enemigo es manipulador de estas áreas. Y aquí entramos también en la fortaleza. La versión LBLA de 2 de Corintios 10:5 dice, y esa soberbia que se opone ante todo conocimiento de Dios. Todo pensamiento tendrá que rendirse a nosotros y someterse a Cristo. Ahí aplica que todo pensamiento en lo que es la mente, se tiene que sujetar, se tiene que rendir a Cristo. Valera dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo o sujeto, dice otra versión, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todos los pensamientos hay que derribarlos. ¿Cómo se derriban? Con una palabra. Todo se derriba con una palabra. Hablamos anteriormente en otros temas también de administración sobre altar. Que todo espíritu que entre en una persona va a provocar un altar. Eso sí o sí. ¿Qué significa eso? Que todo espíritu, llame el espíritu que sea, espíritu de pecado, espíritu de enfermedad, espíritu de amargura, de envidia, de chisme, todo espíritu va a provocar un altar. Como también todo espíritu positivo va a provocar un altar. El altar a Dios, el incienso, el olor grato. Pero el enemigo también trabaja con el mismo diseño porque todo lo copia. Entonces, ¿cómo se derriba un altar? Con otro altar. ¿Cómo se derriba un altar negativo? Con otro altar, el altar de Cristo. ¿Cómo se derriba una palabra? Con otra palabra. No sé si están entendiendo. Ejemplo, si viene un pensamiento negativo en que no puedes, o el enemigo te coloca una enfermedad y tú dices, no voy a salir de esta enfermedad y que es difícil, derríbalo con otra palabra, con la oposición de esa negatividad. En el cambio, en el proceso de enfermedad, tú dices, Isaías 53:5, no. Por tu palabra y por tu llaga fuimos nosotros curados y sanados. Ahí derribamos esa palabra negativa. Ahora también, si es algo de un problema en lo económico, lo derribamos también con otra palabra. Y la otra palabra es, la Escritura dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Así como prospera tu alma, así también que sea derribado todo área de tu vida, de tu mente, de algún altar o una oposición fuera del reino de Dios. Eso es importante porque nos ayuda mucho a tener el entendimiento y el conocimiento de lo que nosotros tenemos que derribar. Ahora, siempre conocemos nosotros mente consciente, subconsciente e inconsciente, las tres mentes, pero existen alrededor de 17 tipos de mente. Importante, bastante. Entonces, cuando nosotros podemos entender cómo el enemigo actúa, porque el enemigo actúa por imaginación, ahí como están los tipos de mente, actúa también por juzgar, por el pasado, por una elaboración, por un entendimiento, y ahí cada uno de las versiones que estamos viendo ahí de las palabras de mente,
hay 17 tipos de mente que pueden estar en una persona. Y alguna de esas mentes puede ser que el enemigo la haga con algún derecho, alguna manipulación o algo para que pueda entrar el enemigo a contaminar a una persona. Esto es importante. 17 tipos de mente. Somos lo que pensamos. Lucas capítulo 9, verso 53. Recuerda la historia cuando está ahí Jacobo y Juan, porque dice la escritura, pero no le recibieron porque sabían que iban determinando ir a Jerusalén. Los discípulos y Jesús querían ir a Jerusalén, pero se encontraron con una oposición. Y en esa oposición no les querían dejar ir que vayan a Jerusalén. Entonces aparece la palabra del Señor, donde viene Juan y Jacobo molesto, enojado, y dice: Señor, ¿quieres que enviemos fuego del cielo y los consuma todo? Jacobo y Juan, o Santiago también, que se menciona que es el mismo, le empezaron a decir que caiga fuego del cielo y los consuma todo y los destruya a todos estos desventurados. ¿Por qué? Porque era su pensamiento en ese momento, pero no era el pensamiento que Dios quería hacer con ellos. Por eso que Jesús en el verso 55 se volvió y le reprendió y le dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Porque eran lo que en ese momento estaban viviendo, pero no era lo que realmente Dios quería. Por eso a ellos se le llamaron los Boanerges, los hijos del trueno. Qué importante es entonces cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestros designios, cambiar lo que pensamos, porque según si hay pensamientos negativos, todos los pensamientos se tienen que llevar sujetos, todos, a la obediencia de Cristo, para que el enemigo no tome nada de ningún derecho legal. ¿Qué se hace? Se ata, es atar. Mateo 16, 19. Ahí claramente nos dice la Escritura: todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Entonces nosotros tenemos que derribar antecedentes que haya hecho el enemigo por derecho legal y desautorizarlo con una palabra. Lo atamos todo espíritu, desautorizamos. Uno autoriza todo derecho legal. Y el enemigo siempre va a tratar de colocar una tentación en diferentes áreas o diferentes debilidades, pero nosotros tenemos que quitar todo eso. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. Lugar, no deis lugar. Lugar es la palabra topos, no del animalito del topo, sino que del griego es la palabra topo, que significa no deis oportunidad, no deis puerto, no deis lugar, no deis habitación, no deis campo para que el enemigo entre. Eso significa topos o lugar del griego. No hay que dar la oportunidad, no hay que darle el lugar, la habitación, el campo, no hay que darle el lugar, porque el enemigo va a manipular algún área para poder entrar con derechos legales. En Romanos 12:2, ahí nos habla también de la transformación. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad agradable y perfecta. Génesis 6:5, la versión VIN, nos dice: y Jehová vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, en toda la imaginación de su pensamiento en su corazón, solamente mala todos los días. Valera dice: dio la maldad de los hombres que eran malos en su pensamiento. Pero aquí esta versión aclara que había una maldad en su imaginación, porque la imaginación va a retratar, es por producto de los malos pensamientos, un caos. Imaginación es el vientre espiritual que imagina y que dio a luz algo negativo. La imaginación se crea en un mundo ficticio y real, porque la imaginación hace creer algo y a veces no lo es. En Génesis 8:21 dice: olió Jehová el olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir a la tierra a causa del hombre, por la imaginación del corazón. Mire cómo dice ahí esta versión:
por la imaginación del corazón, lo que quiere decir por su pensamiento en su corazón, por sus imágenes en su corazón, que era mala desde su niñez, ni volveré más a herir a todo viviente como acabo de hacerlo. Es lo que menciona del capítulo 7, donde vino el diluvio. Ya el Señor no va a enviar más agua, nunca más va a haber un diluvio en la tierra, por eso que dejó el arco iris. Así que gózate por eso, porque no va a haber más diluvio en la tierra, pero sí el Señor dijo, le voy a enviar ahora fuego. No sé si nos ayudó mucho, pero bueno, eso del fuego va a ser para los que no han hecho la voluntad del Señor. Ahora, ¿dónde está la mente? La mente no es tanto, no lo tomemos tanto como el cerebro, que eso aplica un poco, pero la mente es un espíritu. Porque si se mueve ese espíritu en la mente, toma el cerebro y el cerebro le da órdenes al cuerpo en diferentes miembros para ejecutar. La primera vez que aparece la palabra imaginación es en Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que era mucha la maldad del hombre en la tierra en toda imaginación de los pensamientos. Ahí aparece claramente la imaginación por primera vez en la escritura. Es importante entonces saber el cuidado que se tiene que tener, porque el enemigo puede manipular. La mente es una estructura, es una dimensión, es una esfera, es una dimensión, no es solamente cerebro. El enemigo entra con una información al cerebro y la hace una dimensión. Por eso que no hay que derribar el cerebro, no hay que derribar el corazón o el intestino, hay que derribar lo que entró en el cerebro, en el corazón y en el intestino, que los tres, lo hemos visto en muchas clases, los tres están sincronizados, los tres tienen neuritas sensoriales, eso significa que pueden ellos pensar, decidir, tomar una decisión, tienen una memoria, pueden actuar independiente milisegundos antes que el cerebro pueda decir, aquí recibí una información. Entonces, lo que hay que derribar es la estructura de una esfera, de una dimensión, la estructura de una mente. El cerebro se mueve por la mente, por un espíritu. Por un espíritu, entonces el enemigo va a entrar y va a tratar de contaminar a una persona porque coloca una estructura, coloca un espíritu. Y como coloca un espíritu, ahí donde muchas veces las personas piensan que están lidiando con algo físico, y no es físico, nada físico. La batalla no es física. Efesios 6:12 lo hemos enseñado bastante. Nada físico, no es con tu hermano, no es con tu hermana, son espíritus. Entonces tenemos que derribar. Veíamos anteriormente los 17 tipos de mente. Por eso es que es importante, atento a todo lo que hoy estamos enseñando. Y la clase también va a quedar grabada y después usted la va a ver. Los 17 tipos de mente que tenemos, que lo hemos visto ya lo vimos. Números 14:24, Valera. Pero mi siervo Caleb, por cuanto ha demostrado que tenía un espíritu diferente, porque era un espíritu. Versión Ausejo. Pero a mi siervo Caleb, por tener otro espíritu. Kadosh. Pero mi siervo Caleb, porque tenía el Ruach diferente. Ruach es espíritu. BTX. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo un otro espíritu en él. NBLH. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto. Significa que aquí habla de un espíritu distinto, porque está hablando no de un ser que entró algo físico, sino que Caleb tenía un espíritu diferente al que todos los demás. Recuerda la escritura cuando fueron a ver la tierra prometida y llegaron los hombres con los racimos de uva y todos con un poco de contento por todo lo que estaba ahí en la tierra, pero también derrotados y tristes. Dijeron, hemos visto a los gigantes, hemos visto a tierra de cananeos, a tierra de gigantes, hemos visto a tierra donde nosotros éramos como hormiga, y todo el pueblo como se deprimió. Y vieron dos hombres, Josué y Caleb, que dijeron, no importa, los comeremos como a pan. Y el pueblo tomó nuevamente fuerza.
Entonces, según el espíritu que nosotros podamos tener, así vamos a comportarnos y así se va a comportar la gente. Porque si tú como líder tienes el espíritu de los 10 que subieron arriba y bajaron deprimidos, no habían gigantes, éramos como hormiga, eso que tú manifiestes y eso que tú des, el pueblo se va a convertir en según lo que tú hables. Por eso es que es importante, el líder, el ministro, si tú estás a cargo de personas, tú siempre tienes que estar animando a la gente. No puedes estarle dando de derrotas, palabras de derrota. Y decir, bueno, a lo mejor Dios le quiere la voluntad, que cerremos, que no sea... No, no podemos tener un espíritu derrotista. Siempre tenemos que tener una mente positiva, porque Dios siempre, si da algo, es porque quiere en que nosotros crezcamos. Todo reabunda para bien para los que le aman. Entonces, si estamos amando al Señor, va a reabundar para bien. Tenemos también el caso de Ciro. Valera, Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino oralmente y por escrito diciendo. Aquí vemos que el Señor de Jehová despertó el espíritu de Ciro. Y mire qué interesante, dice que lo despertó. Eso significa que el espíritu siempre está. ¿Por qué? Porque viene de la eternidad. Pero muchas veces hay espíritus que están ahí dormidos y hay que despertarlo. Vino Jehová y lo despertó. VJ. Y Yahweh, por boca de Jeremías, movió Yahweh el espíritu de Ciro. Lo movió. Y ahí tenía un espíritu, Ciro tenía un espíritu superior. Esto es importante también, lo que menciona Daniel, un espíritu superior. Y Ciro también tenía un espíritu superior porque estaba el Señor. Daniel 6:3, pero Daniel, que era supervisor, era superior a los sátrapas, los gobernantes, porque había un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Este es un espíritu superior. Todo el que tiene un buen espíritu tendrá un espíritu superior, un espíritu diferente, un ruach, un espíritu que es diferente a todos los demás espíritus. Por eso se llama un espíritu diferente o un ruach diferente, que es un espíritu superior. Pero hay que abrir nuestra mentalidad, porque el cerebro siempre va a buscar una manera, porque el enemigo siempre va a atacar en la mente, y en la mente está el cerebro. Y no solamente en el cerebro, en el corazón y el intestino. Va a buscar una manera de que tú no puedas crecer. Va a utilizar pensamientos. Va a utilizar ideas, imágenes. Puede usar el pasado, si es que eso aún no lo hemos entregado. Puede usar una herida, si esa herida no la hemos canalizado. Por eso es que es importante, cualquier dolor, cualquier cosa que tú hayas vivido en el Evangelio, inmediatamente hay que desautorizarlo, ministrarlo. Tú te tienes que ministrar. Es lo que menos hace la gente. ¿Qué hace la gente cuando viene un problema? No lo tomó en cuenta y listo, y siguió adelante. Pero quedó ahí el derecho legal. Hay que derribar ese espíritu inmediatamente, porque se provoca un altar. Ya lo vimos anteriormente. Todo espíritu se provoca un altar, y lo que menos hace la gente es derribar el altar. Por eso que después, ejemplo, alguien vino y te traicionó. Tú no lo tomaste en cuenta y estaban como un poco fortalecidos, no tomaste y listo, no lo tomaste en cuenta. Pero después pasó con el tiempo en que quizás pasó lo mismo y vuelve nuevamente ese espíritu a tu vida y ya toma, tú te recuerdas, bueno, me traicionaron hace tiempo y me recuerdo otra vez, y el enemigo empieza a recordarte lo negativo. ¿Y por qué nuevamente te recuerdo lo negativo? Porque es experto en esa área. El problema es más que te recuerde que tú no quitaste ese espíritu, tú no lo desautorizaste. Tú no lo llevaste sujeto, no te sanaste. Por eso es que el enemigo siempre va a atacar en la misma área, en el mismo derecho legal. El enemigo no toma ningún otro derecho legal más que el que nosotros le demos la oportunidad de entrar. Pero para eso tenemos que entender. Nicodemo no entendió cuando se le dijo que tenía que nacer. No entendió porque lo estaba diciendo a lo físico. Pensaba que cómo voy a entrar al vientre de mi madre por segunda vez. No entendió lo que preside a lo espiritual. Un mal vínculo se puede convertir en un dueño, en un señor, en un espíritu, en un gobernante, y eso somos. Y
Un vínculo es la palabra masoret, que significa encarcelar, aprisionar, arrestar, cautivo, atar, preso. Todo lo que tú estés lidiando con algo y te es difícil soltar, ahí es donde es importante buscar ayuda. Un ministro, consejería, ministración, ayuda. Es importante eso. Hablaba anteriormente en que el domingo, con la ayuda del Señor, y voy a dejar la clase hasta acá, el domingo vamos a tocar un tema muy importante porque nos va a ayudar mucho a poder crecer y a poder sanarnos. Pero para eso, para poder crecer y poder sanarnos, nosotros tenemos que ministrarnos. El tema que vamos a estar tocando el domingo es este: incubos y sucubo. Es un tema muy profundo y un tema muy potente, muy fuerte. Sucubo, incubo, incubo, un sucubo. Porque mucha gente tiene estos ataques. Hablaba anteriormente, me ha tocado ministrar jóvenes, señoritas, adultos que están recibiendo este ataque. Y dentro de la iglesia he visto muchos casos de personas que están recibiendo estos tipos de ataques y los pastores no saben cómo manejarlo, no saben qué hacer porque nunca han escuchado de sucubo, incubo. No saben qué entidad está ahí. Creen que son demonios y al final no se meten en estas áreas y al final las personas siguen teniendo sueños sexuales. El problema es que esos sueños se transforman en realidad, que lo vamos a ver todo el día domingo, con testimonios verídicos de personas que fueron atacados con sucubo y incubo. Entonces esa es la realidad. Nosotros tenemos que atacar el espíritu, pero ministrar ese espíritu. Cualquiera sea, aquí les doy a entender más o menos un área de un espíritu, de un área de potencia, de como que es una potestad. Pero a lo mejor puede ser cualquier otro espíritu que una persona pueda estar siendo atacada. ¿Cuál es el problema de todo esto? En que la gente no busca ayuda. ¿Por qué? Porque el enemigo le coloca vergüenza. El enemigo le dice que le colocas, pero que tú eres ministro, tú estás predicando, tú qué iba a decir el líder, y ahí le coloca un montón de manipulaciones y no buscan ayuda. Y después caen en depresión, en ansiedad, el enemigo le ataca. No, busquemos ayuda, pero a una persona que tenga conocimiento, no busque a cualquier persona. Porque hay personas que dicen, no, cuéntame qué pasó, si yo soy tumba cerrada, pero parece que a veces no es tumba cerrada, es tumba abierta, porque después le contaste ese al líder, o al pastor, o ministro, o cualquiera, después lo sabe toda la iglesia. Cuidado con esas personas. Y mire qué importante eso. Cuídese de esas personas, no converse nada con ese tipo de personas. Incluso hay que apartarse de esas personas porque eso es traicionera. Una persona que tú le dices algo en una administración, en un consejo, y luego lo sabe la iglesia, es un traicionero, es un hetairo. Y un hetairo es peligroso. Judas fue un hetairo. Entonces cuidémonos a quién conversamos nuestras cosas, si son personales o ministraciones. Hay que hacerlo a algún ministro que maneje el tema, que le dé confianza, que sepa maneje el tema. Así usted va a poder ser liberado de algún espíritu, de alguna entidad, y poder realmente ser libre. Este es el tema que hoy hemos dado a conocer de cartografía de la mente.